Decía que para nosotros es muy importante este ciclo que comienza hoy, porque nos posibilita, si bien este es un esfuerzo desde la Secretaría de la Juventud, es para todos los trabajadores y también quisimos abrirlo a los grupos de estudiantes, a la comunidad en general, porque con exposiciones como esta estamos seguros que vamos a tener más elementos para comprender la realidad, para ser efectivamente un sujeto político, no solamente tener, digamos, las visiones que nos da por ahí los medios de comunicación. Y jornadas como esta, decía, nos va a posibilitar ser artífices de nuestro propio destino. Yo creo que es muy importante, podemos coincidir o disentir, pero siempre tenemos que informarnos y formarnos sobre todo. Esto es muy importante, sobre todo para los jóvenes, porque el tiempo pasa y más rápido que tarde seguramente van a ser dirigentes que van a tener responsabilidades. Y es nuestra intención favorecer a esa capacitación, favorecer a esa formación, porque yo creo que una gran responsabilidad en estos momentos que estamos viviendo, y en ese sentido seguramente va a haber una reseña de Mercedes, pero yo quiero señalar rápidamente que es una gran dirigente, que ha sido diputada nacional, que ha sido presidenta del Banco Nación, que ha sido por 3 años y medio presidenta del Banco Central, jefa de todos los banqueros de la Argentina. Yo no sé, yo no me acordé de preguntarle si fue la primera mujer, casi seguro que sí, la primera mujer en la Argentina que fue presidenta del Banco Central, una responsabilidad, jefa de todos los banqueros. Yo creo que debe haber banqueros buenos y malos, pero ninguno blando. Es decir, que lidiar con eso, Mercedes, no habrá sido fácil. También leí por ahí, buscando un poco de información, que en su gestión tuvimos el pico más alto de reservas en el país, con 52.000 millones de dólares. También algo que creo que la prestigia profesionalmente y en su rol de política. También ustedes saben que para ser presidenta del banco, director del Banco Central, tiene que tener acuerdo del Senado, si no entiendo mal. Por lo tanto, implica que el consenso que ha implicado su designación ha sido respetado por todos los sectores institucionales de la Argentina. Es decir, yo digo estos humildes comentarios para que sepamos y valoremos la presencia de Mercedes acá en Santa Fe, que vuelvo a agradecer. Y finalmente, agradecer a todos los asistentes, porque un día un poquito de frío que están acá presentes, yo creo que va a ser muy positivo y desde ya se los agradezco. Muchísimas gracias. Saludos. Muy bien, Jorge hizo ya una introducción, pero queremos destacar que Mercedes Marcó del Pon, además de ser una prestigiosa economista, es egresada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía Internacional y Desarrollo e integrante del Plan Fénix, fue diputada nacional, ocupó la presidencia del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central. Actualmente preside la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, FIDE, y realmente renovamos, ¿no?, el placer, el orgullo de tenerla hoy, y bienvenida nuevamente a Mercedes y a ustedes que disfruten de esta charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente es un placer. Le agradezco mucho la invitación a UPCN, a los jóvenes de UPCN del Proyecto por el Desarrollo Nacional. Sé que es un viernes, que hace frío, que todos están queriendo correr a descansar y por lo tanto me parece que quizás lo más fructífero de esta reunión puede ser que yo hable un poco, pero que tengamos la posibilidad de intercambiar y de que haya preguntas y de generar algún diálogo. Hay tantas cosas, uno tiene tantas cosas para decir acerca de lo que está pasando en la economía argentina, de los problemas, de las luces, de las sombras, pero yo creo que siempre es muy, pero muy importante y sirve mucho para poder tomar perspectiva de nuestros problemas, tratar de enmarcarlos en lo que está ocurriendo en la economía mundial. Porque la economía está en el medio de una crisis profunda, una crisis que a veces nosotros no la vemos de dónde estamos, pero que tomamos nota en el año 2008, cuando fue la caída de Lehman Brothers, la implosión de la crisis financiera internacional, pero sigue su curso. Y esta no es una crisis que nació en realidad en el año 2008. Esta es una crisis mucho más larga, que viene de atrás. Y que viene de atrás, casi le diría, desde fines de la década de los 70, cuando el capitalismo a escala mundial empieza a consolidar una tendencia bastante negativa, que es que
el negocio más rentable para el capital deja de ser la producción y es cada vez más la especulación financiera. Es lo que en economía se llama la etapa de la internacionalización financiera, de la acumulación financiera. Lo habrán escuchado en distintos términos de la valorización financiera. Pero ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si el total de activos financieros que circulaban en el mundo en el año 1980 era equivalente al total de riqueza que se generaba en el mundo en el año 80. 10 años después, esa relación no era la misma. Esa relación era que la riqueza era uno, pero los activos financieros que andaban dando vuelta por el mundo se habían más que duplicaron. Eran 2 veces y media el total de lo que se generaba en la economía productiva. Y 10 años después, y cuando implosiona la crisis, el negocio financiero movía casi 4 veces el total del producto. Y esto que se entienda, cuando digo riqueza me refiero al trabajo, me refiero a las empresas de comercio, a las industrias, a los sectores del campo, a toda la riqueza que se genera en la economía real, lo que llamamos economía real, que es la que produce y genera trabajo. En realidad se estancó. Y el capital, en vez de invertir en esa economía real, invierte en la bicicleta financiera. Eso es lo que estalló en el año 2008. En el año 2008, en realidad, lo que estalló fue ese fenómeno, porque la contracara de este buen negocio financiero es que el trabajo empezó a perder poder. El trabajo empezó a perder poder, ¿por qué? Porque perdió participación en la distribución del ingreso, en la distribución de la torta, porque se debilitaron mucho los derechos de los trabajadores y la organización sindical. Entonces el trabajo tenía menor capacidad, los sindicatos, para negociar con los empresarios y defender sus conquistas. Esta situación donde por un lado aumenta el negocio financiero y por el otro lado el trabajo deja de ser el motor del crecimiento. Eso es lo que caracteriza al capitalismo de los últimos casi 40 años a nivel internacional. Eso es lo que generó la crisis, porque en realidad en los países centrales los trabajadores participaban menos en la distribución del ingreso, pero ¿cómo disimulaban esa menor participación en la distribución del ingreso? La disimulaban con crédito. Había crédito barato, crédito barato, crédito barato. Entonces, lo que no tenían de capacidad de compra por sus salarios, lo tenían porque los bancos le daban crédito para consumir, le daban crédito para comprar una vivienda. Y cuando en un momento dado eso se hizo una bola grande y aumentó la tasa de interés, uno dejó de pagar un crédito, después 2 dejaron de pagar un crédito y todo eso se derrumbó como un castillo de naipes. Y lo que se demostró es que era toda una gran burbuja financiera, pero que la economía productiva estaba estancada y también el sector del trabajo estaba absolutamente debilitado. Siempre hablábamos de la concentración del ingreso en los países subdesarrollados, no hablábamos de la concentración del ingreso en los países desarrollados, pero eso ocurrió y de manera muy notable. ¿Y por qué lo traigo yo a colación esto? Porque Argentina, cuando se instaura la dictadura militar en el año 76, ingresó muy tempranamente esa misma lógica. Si uno tiene que sintetizar, y en esa época se hizo a sangre y fuego, ¿no? Porque la represión fue lo que habilitó esta posibilidad de que en la Argentina se abriera el mercado, se desregulara, viniera la apertura comercial y fuera la especulación el principal factor de crecimiento. Eso ocurrió en la Argentina con la dictadura y se sostuvo y se mantuvo a lo largo del tiempo. Fíjense que las Naciones Unidas, CEPAL, que es una comisión económica para América Latina que se dedica a analizar lo que está pasando en el mundo y en la región, hace 2 días presentó su informe. Y en ese informe, ¿qué decía? Muchachos, miren, el mundo sigue para atrás, porque eso que explotó en el año 2008, que estaba demostrando que en realidad
no era un problema de créditos, sino que era un problema de insuficiencia de demanda, que el mundo no crece porque no hay demanda suficiente, porque no hay trabajo, porque no hay buenos ingresos. Esa situación sigue vivita y coleando. Esa es la situación que sigue atravesando la economía mundial y no se aprendió nada, porque esta valorización financiera cayó por un tiempito y volvió a crecer y hoy nuevamente está en pleno auge este proceso de valorización financiera. Yo les voy a dar un ejemplo, porque a veces parece muy abstracto lo de valorización financiera. Lo usaba yo en los 90, cuando criticaba el régimen de la convertibilidad, decíamos, ¿y acá qué quiere decir la convertibilidad? Los 90, los que no vivieron, los jóvenes que no vivieron los 90. Los 90 era eso, que era mejor negocio especular que producir en la Argentina. Era mejor negocio importar y reemplazar trabajo nacional por trabajo importado que producir en la Argentina. Ahora, en los últimos 12 años, y por eso es importante tener en cuenta siempre este contexto internacional, desde que se produce la crisis de la convertibilidad, porque este esquema de valorización financiera fue acompañado de un superendeudamiento que la viabilizó cuando no pudimos pagar más, ya sabemos a la crisis terminal que llegamos, pero en los últimos 2 años el gobierno anterior tuvo, a mi juicio, una orientación estratégica fundamental, que fue esta. Decir, mire, nosotros queremos que en la Argentina vuelva a ser la producción el mejor negocio para el capital. Esto me parece que sintetiza lo que fue la política del kirchnerismo. Para que eso fuera posible, habría que hacer varias cosas. Entre otras cosas, cegar todas las fuentes de especulación financiera y, entre otras, por ejemplo, decirle a los capitales especulativos del resto del mundo, muchachos, ustedes acá no entran. Se puso una restricción al ingreso de dólares especulativos en la Argentina. Pero simultáneamente había que jugar todas las fichas ¿a qué? A la recomposición del mercado interno. Y el mercado interno, tengámoslo siempre presente, el mercado interno de este y de cualquier país y sociedad del mundo es el trabajo. El mercado interno es la masa salarial, que es el salario y es el empleo. Es el empleo, esto se va volviendo cada vez más virtuoso en cuanto el empleo pasa a ser empleo formal, empleo con derechos, con salarios que se recuperan. Pero esa preservación del mercado interno y esa búsqueda de un Estado que tomara decisiones para evitar que el negocio financiero fuera un buen negocio nuevamente en la Argentina y que el mercado interno y la preservación de empleo fueran el factor más dinámico, fue el eje de la política económica de los últimos 12 años en la Argentina. Y es importante tener en cuenta que eso se hizo en nuestro país a contrapelo de lo que seguía siendo la lógica del funcionamiento de casi la mayoría de los países del mundo. Esa lógica que nosotros llamamos como la lógica del neoliberalismo, porque la que impulsa esta desregulación de los mercados, este buen negocio financiero, es justamente el Estado que se corre y el mercado el que empieza a decir cuáles son los mejores negocios y cuál es la mejor asignación de los recursos hacia el interior de una economía. Y eso fue lo que ocurrió en el mundo, que sigue ocurriendo en la mayoría de los países del mundo, en los países centrales, y que cambió bastante en la región, cambió bastante en América Latina, con sus diferencias, pero en América Latina hubo gobiernos que se plantearon la recuperación del mercado interno, la redistribución del ingreso y el desendeudamiento. El desendeudamiento, esta política, recién el compañero me decía, acumulamos reservas. Es cierto, yo cuando estuve en el Banco Central tenía la obsesión por dólar que había, lo acumulábamos en reservas. Pero no porque uno pensara que uno tenía que tener las reservas ahí en una cajita de cristal, porque uno sabía que las reservas había que utilizarlas cuando las necesitáramos, entre otras cosas para desendeudarnos,
Por eso es que después de la reestructuración de la deuda, después de que se le paga al Fondo Monetario Internacional con reservas internacionales y recuperamos soberanía y dejamos de depender de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, en los últimos años también se siguió pagando y desendeudando a la Argentina con parte de las reservas internacionales. Ahora, esta descripción de un país que creció, fue la década más larga de crecimiento de la Argentina, que creció con inclusión social, que creció con la recuperación de la relación entre el trabajo y el capital. Miren, cuando uno mira lo que pasó en el resto del mundo, pero también mira nuestra historia un poquito más larga, lo que se advierte es que para que avance el neoliberalismo se necesita una correlación de fuerza entre el trabajo y el capital, donde el trabajo sea débil, donde los trabajadores no estén organizados. Entonces, es cierto, en la década de los 90 dejó una distribución del ingreso donde había mucha apropiación del capital y los trabajadores se quedaban con una parte más pequeña de la torta. Y eso es lo que se modificó fuertemente a lo largo de los últimos 12 años, donde se recupera esa participación del trabajo en la distribución del ingreso. Ahora, había problemas porque, entre otras cosas, implosionó la crisis internacional, entre otras cosas, se cayeron los precios de las materias primas, entre otras cosas, el comercio mundial dejó de crecer al 6, al 7% y pasó a crecer al 2%, entre otras cosas porque Brasil tiene una situación muy crítica. Nuestro país depende enormemente de lo que ocurra con la economía de Brasil, pero entre otras cosas porque reaparecieron viejos problemas del subdesarrollo, como por ejemplo esta estructura productiva que tiene la Argentina, que todavía es enormemente dependiente de la exportación de materias primas. Hubo crecimiento de la industria, pero no se llegó a tiempo para transformar estructuralmente el aparato productivo de la Argentina. Y empezó entonces a aparecer cada vez de forma más evidente que la Argentina no estaba generando todos los dólares necesarios para financiar su propio crecimiento. Hubo problemas porque reapareció el déficit petrolero. Argentina hasta el año 2011 fue un país que exportaba petróleo, pero como era una economía que crecía a tasa del 5%, demandaba cada vez más. Y bueno, había habido mucha desinversión en materia petrolera y por eso la decisión de recuperar el manejo estratégico del petróleo en nuestro país. Pero reaparece lo que nosotros consideramos una de las restricciones más fuertes a las posibilidades de desarrollo, que es el famoso estrangulamiento externo o restricción externa. Y eso es lo que reapareció en nuestro país en los últimos años. Y eso es lo que reclamaba, que Argentina fuera a tomar ahorro externo, ganara quien ganara las elecciones, ahorro externo para resolver estos problemas estructurales. Pero una cosa es salir a tomar ahorro externo para infraestructura, para inversiones reproductivas, y otra cosa es salir a tomar deuda en el exterior para la fuga, para el negocio financiero. Entonces ahora sí, volvemos a lo que acababa de plantear Cepal: en el mundo sigue vivita y coleando la especulación financiera. Si ustedes me preguntan a mí cómo sintetizo la lógica del modelo que está instaurando el nuevo gobierno, es nuevamente la lógica neoliberal, donde el mejor negocio ha vuelto a ser en la Argentina la especulación financiera. Porque si hoy alguien tiene excedente, un empresario en nuestro país, y yo hablo mucho con empresarios, y lo estoy advirtiendo, lo estamos advirtiendo en los datos duros de la realidad. Cuando hoy tiene un empresario plata, ¿por qué opta? ¿Opta por tomar un trabajador más? ¿Opta por comprar un bien de capital para producir más? ¿O opta para ponerlo en letras del Banco Central al 38% anual? Y no es culpa del empresario. Va a ganar mucha más plata por un tiempito hasta que ello estalle,
colocándola en la especulación financiera que poniéndola a producir. Y esto es algo que a mí me preocupa enormemente, porque hoy en la economía, en los que están tomando decisiones, se está pensando más en cómo se gana plata con estas colocaciones financieras que en la producción y en la generación de empleo. Sobre todo, y con el agravante, de que también los empresarios que tienen que tomar la decisión de invertir están viendo que se les cae el mercado interno. Y se les cae el mercado interno porque sabemos, y no se los voy a contar, ustedes lo están sufriendo como la gran mayoría de los argentinos, el efecto de la devaluación sobre la inflación, el efecto del aumento de las tarifas, el efecto terrible que está teniendo no solamente en los bolsillos de los hogares, sino en la capacidad productiva de las empresas y de las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente el tarifazo. Sino además porque el gobierno ha flexibilizado absolutamente la protección de la producción nacional, la protección de las importaciones que desplazan trabajo argentino. Hoy está ocurriendo en muchísimos sectores. Quizás uno de los más paradigmáticos está ocurriendo en el sector de maquinaria agrícola. Ustedes están en una provincia con Santa Fe, una provincia que tiene un complejo agroexportador importante, con importantes firmas productoras de maquinaria agrícola. Si uno hubiera dicho, son los que más se tienen que beneficiar de estos cambios de política que impulsó el gobierno. Pero cuando uno ve los números duros, ¿qué advierte? Que no está creciendo mucho la maquinaria agrícola. Me pregunto si es porque al productor le conviene más colocar en letras que comprar una maquinaria. Pero cuando uno ve qué es lo que se está vendiendo más de maquinaria agrícola, se están vendiendo las maquinarias agrícolas importadas, no las nacionales. Este es un dato a tener en cuenta porque está pasando en un sector, insisto, que debería ser de los más beneficiados. Ahora, eso se replica en el sector textil, en todos los sectores de bienes de consumo. Y es imposible pensar que en este contexto internacional que yo les describía hace un rato, donde lo que es insuficiente es la demanda, que los mercados internacionales no tienen dentro de sus países demandas solventes y que están buscando en dónde colocarse. Hay enormes saldos exportables para ser colocados en terceros mercados. Es casi una ingenuidad, pero es una ingenuidad muy grave, desregular el ingreso de importaciones. Porque en esta situación internacional, yo creo que cualquier gobierno que hubiera asumido la responsabilidad máxima de conducir nuestro país, tendría que haber privilegiado al mercado interno y protegido al mercado interno. Entonces, yo quisiera hacer dos últimas reflexiones y vamos a pasar a charlar un rato. Primero, no es cierto lo que tratan de instalar todos los días un poquito, es que esto que se está viviendo era inevitable. No es cierto que el aumento de tarifas era una resultante lineal e inevitable de los subsidios que el gobierno anterior había dado que eran insostenibles. No es cierto que había que devaluar un 60%, sí o sí, porque esa era la inercia que dejaba el anterior gobierno. Fueron todas decisiones de política y opciones de política económica. De hecho, y esto también es importante tener en cuenta, y cuando leemos los diarios y escuchamos y advertimos cuáles son las decisiones, siempre en economía, cuando se toma una decisión, hay ganadores y perdedores, siempre. No hay una decisión de política económica que deje contentos a todos y que beneficie a todos por igual. Lo que uno está viendo en estos casi 6 meses de gobierno es que el grueso de las políticas económicas han beneficiado a sectores muy concentrados. Han generado una transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia sectores muy concentrados. Y esto significa alterar la correlación de fuerzas entre el capital
y el trabajo. Yo creo que el gobierno ahora está insistiendo mucho en plantear que estas eran herencias, bombas de tiempo. He escuchado hasta despropósitos de comparar esta situación como la de la hiperinflación del 89 o la crisis de la convertibilidad, que no se sostienen porque se sabe que se venía de una economía con problemas, pero que funcionaba con un desempleo menor al 7% del conjunto de la fuerza de trabajo, con un país absolutamente desendeudado, con un sector público, con un Estado que viene sosteniendo a través de la inversión pública y los subsidios gran parte del consumo y de la competitividad de las empresas. Esto también tengámoslo en cuenta, porque yo creo que el gobierno no advirtió el daño que iba a generar con este tarifazo, porque tenía un mal diagnóstico de a dónde llegaba ese subsidio. Porque yo creo que esos subsidios había que revisarlos, había que revisar la racionalidad de los subsidios, pero atendiendo la situación de los sectores de menores ingresos, de las pequeñas y medianas empresas, sí gravando adicionalmente a los de mayor capacidad contributiva, pero no esto que generó una evidencia, y era que estos subsidios suponían una transferencia de ingresos que iban a las empresas y a las familias y a los tramos medios y bajos de los hogares de la Argentina. Esto también tengámoslo en cuenta. No era insostenible. El déficit fiscal de la Argentina, el real, no el número que ha armado ahora el gobierno, en realidad es como el promedio de la región, el promedio de América Latina. Lo que pasa es que cuando uno toma decisiones de política económica en función de determinadas ideologías o concepciones de los problemas, lo que decide es favorecer a unos o a otros. Les voy a dar un número, y yo no doy muchos, pero les voy a dar un número. Tanto se dice de los subsidios insostenibles, que no se podían ya, que este tarifazo era inevitable porque eran 10 años de subsidios. Miren, el año pasado, en todos los subsidios a la energía se gastaron 140.000 millones de pesos. Es mucha plata. Este año, en menos de 6 meses, el Banco Central, pagando los intereses de las letras de este negocio financiero, en menos de 6 meses ya lleva gastado 80.000 millones de pesos. O sea, el 60% del total de los subsidios que el Estado dio para la energía el año pasado. Y sabemos que los subsidios, porque lo estamos viendo y lo estamos viviendo, tenían efectos ramificados sobre la actividad económica, sobre la capacidad del consumo. Ahora, estos 80.000 millones de pesos, que es déficit cuasi fiscal del Banco Central, van a un conjunto de bancos. O sea, que es una decisión y una opción de política económica, y sería bueno que el gobierno reconociera y justificara, en todo caso, esas opciones de política económica que asume todos los días y no pusiera tanta energía en demonizar las herencias recibidas. En esta demonización, yo quiero terminar con lo siguiente. Si hay dos cosas que enseña la experiencia internacional y lo que enseña la experiencia histórica, es que estos proyectos neoliberales solamente avanzan si logran alterar la distribución del ingreso entre los trabajadores y el capital. Cuando hay muchos jóvenes que a lo mejor no lo recuerdan, yo tampoco lo recuerdo porque no había nacido, pero cuando muchos compañeros analizan lo que está pasando ahora y esta demonización de lo que se hizo en el gobierno anterior, muchos me decían, esto es parecido a lo que se vivió en el 55.
Y yo no voy a hacer el análisis político, ¿no? No voy a hacer el análisis político de lo que fue la demonización, la difamación, la proscripción, etc. Pero sí el análisis económico. Porque en el año 55, la Revolución Libertadora que volteó a Perón, recibió una economía que no estaba dañada estructuralmente. Tenía problemas de restricción externa. Tenía problemas de agotamiento de un proceso económico, como nuestro proyecto también tenía síntomas de agotamiento y necesitaba cambios. Pero no heredó la Libertadora una crisis. Sí generó una crisis. Y cuando uno lee los informes de esa época, se advierte el mismo énfasis para plantear que se estaba recibiendo un país en llamas. Y en poco tiempo, con la implementación de un proyecto absolutamente neoliberal, se acentuaron los problemas y se generaron condiciones de crisis. Y una de las cosas que se advierte, que se heredó en ese entonces de lo que había sido el proceso peronista, fue la distribución del ingreso. Y lo primero que se buscó y se alteró entonces fue la distribución del ingreso entre los trabajadores y el capital. Y yo creo que ahora estamos en una situación que tiene, con todas las simplificaciones, ciertas similitudes. No se heredó una crisis, pero sí se heredó un país donde la distribución de la torta hoy es muy equitativa. Y a mí no me gustan las miradas conspirativas y pensar que este gobierno va contra los trabajadores, que este gobierno lo hace a propósito, una aceleración inflacionaria, que la desocupación. Yo no me meto con esas miradas conspirativas. Lo que sí advierto es que inevitablemente este proceso lleva a un cambio en la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Que este proyecto lleva a un aumento en la participación de la distribución del capital, que eso no necesariamente significa que va a haber más inversión y que va a derramar, como no significó a lo largo de la historia que esa alteración generara mayor posibilidades de inclusión y de inserción social y de acumulación de capital en la Argentina. Yo advierto esta situación y advierto otra que me preocupa, y estamos en UPCN y creo que es un gremio de los estatales que también tiene que tener conciencia de una situación que muy subliminalmente, a veces de forma más pueril se está planteando, pero la miro con mucha preocupación, que es esta destrucción que se quiere hacer del concepto de lo público. Yo creo que si en esta década larga, con todos los problemas que tuvimos, hay algo que se alteró, fue la relación entre el capital y el producto. Hay una clase trabajadora empoderada. Los que participamos en la plaza del 29 de abril, advertimos que hay una clase trabajadora empoderada y que puede interpelar al gobierno. Pero también si hubo algo importante en esta última década es que los argentinos revalorizamos el rol del Estado. Y eso surgía, no lo digo yo, de la opinión, de las encuestas, un Estado que se preocupaba, un Estado que recaudaba para la asignación por hijo, un Estado que recaudaba para la inversión en obra pública, un Estado que recaudaba para la movilidad jubilatoria, un Estado que recaudaba para llegar a más del 6% del producto en educación. Hubo una revalorización de lo público, y esto es muy importante, porque a lo largo de la historia, las políticas más salvajes de privatización y desmantelamiento del Estado fueron legitimadas por la crisis del Estado. Y hoy no está ocurriendo eso porque tenemos un Estado con muchos problemas, pero además con derechos adquiridos gracias a la recuperación del Estado y del manejo de los recursos, entre otras cosas, de la seguridad social. Y yo cuando escucho hablar con este desprecio de los trabajadores del Estado, de los ñoquis, esta asimilación que se quiere hacer de los trabajadores del Estado como son todos ñoquis, el otro día yo le escuchaba al presidente que decía, cuando vetó la ley antiempleo, iba a decir,
antidespido, en un momento dijo algo que para mí fue muy elocuente. Macri dijo, la gente que nos gobernó hasta ahora quería un Estado que nos sometiera. Fíjense, esa es la figura que se pretende proyectar del Estado. Un Estado que pare los despidos, ¿sí?, que intervenga, que regule, que arbitre, es un Estado que somete a la sociedad. Es una definición simbólica muy preocupante y yo creo que tenemos que estar atentos, porque esta revalorización social acerca de la claridad de que es imposible que una nación subdesarrollada avance en un proceso de transformación productiva, de inclusión social, si un Estado que oriente ese proceso, si no tenemos claro eso, estamos en el horno. Si realmente creemos que el mercado puede distribuir virtuosamente la riqueza, puede orientar hacia la transformación productiva, estamos viendo una película que no es la película de la experiencia de desarrollo a escala internacional a lo largo de la historia del mundo. Entonces, yo dejo picando estas dos cosas. Estamos en un sindicato, creo que, y muchos de ustedes son trabajadores de UPCN, y creo que el rol que tienen los trabajadores organizados va a ser fundamental en esta etapa que se viene para preservar los derechos ganados. Pero también me parece que en esa misma lógica es fundamental que en el día a día, en nuestra militancia, en nuestra acción, en lo que tengamos que hacer, en donde nos toque, tengamos en claro que no nos metan esta píldora envenenada nuevamente de que el Estado es factor de problemas y no la institucionalidad que tiene y al que le tenemos que reclamar que resuelva nuestros problemas. Gracias.